imagínate ayer ver ganar a México y luego a Brasil, guau, fue glorioso. Y fíjate, justamente ayer yo estaba recordando algo que ocurrió con esa selección que voy a utilizarlo para compartir el día de hoy. Esta misma selección fue a la Copa América hace algunos meses y ustedes recordarán el rotundo fracaso que fue esa participación. Y si ustedes recordarán, el fracaso fue porque todos los estrellas del equipo se fueron de parranda un día antes de un partido. Y entonces los directores técnicos tomaron la decisión de suspender a todos los jugadores y los regresaron a México. Y a muchas personas los criticaron de, oye, ¿por qué? Perdónalos, dales chance, dales una segunda oportunidad. Pero ahí les aplicaron la disciplina. Y lo que ocurrió ayer fue fruto de la disciplina que les aplicaron a esos jugadores. Y qué bueno que así sea. Y fue algo bíblico. Y quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 12. Yo pienso que fue algo bíblico lo que pasó ayer. Hace frío. Hebreos capítulo 12. Bueno, antes de eso, Dios tiene una medalla para ti mucho más valiosa que la medalla olímpica. Dios quiere darte una medalla, quiere premiarte, quiere darte un trofeo, quiere darte un reconocimiento. Y eso es lo que nos enseña el libro de Hebreos. Si me acompañas al capítulo 11, versículo 6. Fíjate cómo dice aquí, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, ¿qué dice aquí? Galardonador. ¿Qué es un galardón? Es un premio, una recompensa, un trofeo, una medalla. Que Dios es galardonador de los que le buscan. Te puedes imaginar y puedes pensar en esto por un instante. Cada vez que tú buscas a Dios, Dios te da un premio, te da un galardón, te pone una medalla mucho más valiosa que la medalla de oro. Eso es lo que dice este pasaje aquí. Porque el deporte favorito de Dios es bendecir a sus hijos. Dice la Biblia que Él se deleita en tener misericordia de nosotros, en hacer misericordia de nosotros, en bendecirnos. Eso es en lo que Dios se deleita. Es su principal hobby, su deporte favorito, bendecir tu vida, bendecir mi vida. Entonces te imaginas, cada vez que tú buscas a Dios, Dios busca el mejor galardón para ponértelo. Y no te pondrán el himno nacional ni pondrán tu bandera ahí, pero la premiación que Dios te hace es espectacular. Y sus bendiciones, dice la Biblia, son nuevas cada mañana. ¿Qué tengo que hacer yo para recibir ese galardón de parte de Dios? Bueno, así como un atleta tiene que prepararse y tiene que trabajar, así nosotros también nos corresponde trabajar y entrar en esa vida de disciplina para poder obtener los galardones de Dios. Y entre más te disciplines y entre más trabajes y entre más luches en tu vida, más galardones de parte de Dios vas a recibir. Porque es lo que nos habla el siguiente capítulo de Hebreos, capítulo 12 del libro de Hebreos. Nos dice en el versículo 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aquí habla de un combate, qué interesante, ¿no? Es una lucha. Todos peleamos, muchachos, con el pecado. Todos tenemos tentaciones. Y es parte de la vida estar peleando con eso. El pecado siempre se te va a presentar y tú siempre vas a tener la alternativa de pelear en contra de él o de unirte a él. Si tú quieres pelear con el pecado, qué bueno, te felicito. Pero mi pregunta es, ¿por qué tantos chavos quieren pelear contra el pecado, pero el pecado los derrota? El pecado los vence y tienen el ánimo y tienen el deseo de pelear contra el pecado, pero el pecado los derrota. La respuesta es muy sencilla: porque no nos preparamos para pelear en contra del pecado. Es una pelea. ¿Sabes que el pecado todos los días sale a correr y toma sus vitaminas y va al gimnasio y hace su dieta? El pecado está bien trabado, es un cuate acá todo dado el pecado. En serio. Y llegas tú espiritualmente todo flaco ahí, a ver, ¿qué tranza, pecado? Vamos a pelear. ¿Me entiendes? O sea, el pecado te da la vuelta y te gana.
Porque es un combate, es una lucha. ¿Cuántos saben que echarle ganas no es suficiente? ¿Cuántos saben que darlo todo no es suficiente? Porque, por ejemplo, si a mí ahorita me ponen a competir con Usain Bolt, ¿no? Los 100 metros. Imagínate la escena, ¿no? Usain Bolt ahí temblando al verme, ¿no? Este cuate sí me va a ganar. Triste negro, yo creo que mido una pierna de él, ¿no? No sé, triste monstruo. Entonces, imagínate, nos ponen en la pista, ¿no? 100 metros planos. Y yo me está echando porras todo mundo. Y yo digo, le voy a echar ganas, voy a entregarlo todo. ¿Tú crees que le voy a ganar? No me preparé. No voy a llegar ni a los 20 metros, te lo prometo. Hace poco estaba entrenando fútbol con señores, ahí le llaman el segundo aire, y me lesioné una pierna nada más corriendo. O sea, ni siquiera estábamos jugando. Pues obviamente no, me tengo que preparar, y a lo mejor si me preparo sí le gano. Ay, sí. ¿Me entiende? O sea, darlo todo y echarle ganas no es suficiente para vencer el pecado. Me tengo que preparar. ¿Cómo me preparo? Pues me tengo que fortalecer espiritualmente. ¿Cómo me fortalezco espiritualmente? Teniendo comunión con Dios, leyendo la Biblia. No hay otra fórmula, muchachos. Es el licuado que tienes que desayunar todos los días. Biblia y oración, Biblia y oración. Y cuando tú te preparas espiritualmente, entonces sí que te avienten el pecado y te va a hacer los mandados, lo vas a poder vencer. El problema es que queremos enfrentar el mundo sin prepararnos. Y yo solamente te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cómo va tu calendario de lectura bíblica? ¿Estás leyendo la Biblia? Es una necesidad, muchachos. No es algo religioso, no es algo, no es un ritual nada más. Es una necesidad. Yo necesito preparar mi espíritu para poder pelear en contra del pecado. Esa es mi esposa. Así maneja. No se asusten. Así maneja. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, nos dice aquí la palabra. Versículo 5 del capítulo 12 de Hebreos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ya habló de un combate, ya habla que me tengo que preparar, y ahora está hablando de una palabrita que me cae bien gorda: disciplina. Los que logran una medalla, los que se llevan los galardones, no es otra cosa sino la disciplina. No es cuestión de suerte, no es cuestión de, ay, es que no salí en mi día, no se me dieron las cosas. No, las cosas nunca se te van a dar. O trabajas y tienes disciplina, o las cosas nunca se te van a dar. Y piénsalo en cualquier área de tu vida, piénsalo en el trabajo, piénsalo en tu escuela, piénsalo en una relación sentimental. Las cosas nunca se te van a dar. Las cosas nunca van a estar a tu favor. Siempre vas a tener que estar trabajando, siempre vas a tener que estar luchando. Por eso te digo, los ejemplos deportivos son ejemplos bien interesantes y nos hablan de la vida. Es más, la palabra de Dios nos enseña que la vida cristiana es como un maratón, como una carrera. Pablo le hablaba a Timoteo y le decía, si alguno no lucha legítimamente, no es coronado. Todos corren, pero solamente uno se lleva el premio. Corre de tal forma que tú te lleves el premio. Esfuérzate de tal manera que al que le den el galardón sea a ti. Y eso habla, muchachos, de disciplina. Eso habla de esfuerzo. Eso habla de que nos va a costar trabajo. Nadie les ha engañado aquí diciendo que la vida cristiana es fácil. Es muy difícil. Pero tenemos a Dios de nuestro lado y tenemos sus bendiciones, y eso es lo que hace la diferencia. No desmayes cuando ni menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque dice el versículo 6, algo que también nos cae muy gordo que diga la Biblia: porque el Señor al que ama, disciplina. Nadie dice amén, yo tampoco digo amén porque no me gusta este versículo, pero aquí dice que porque Dios me ama, me disciplina. Entonces lo que nos dicen nuestros papás es verdad, lo que te dicen tus papás es cierto. Te corrijo porque te amo. Ahora hago esto, tú no lo entiendes, gracias, pero algún día lo entenderás. ¿Tú crees que a mí me gusta disciplinar a mis hijos y que lo disfruto? Soy papá. La verdad es que no. La verdad es que no. Yo
les debo confesar, yo tengo corazón de pollo. En serio. O sea, no me gusta a mí tener que aplicar disciplina. Y hace poco, bueno, ahí anda, no sé si ahorita se los platico. Ahí donde lo ven de tierno, de lindo, de bonito. Ese Efraín, hijo de mi vida. Hace poco estaba Ivy saliendo del estacionamiento, entonces les platiqué esto y no sé por qué se enojó Efraín y se brinca de la camioneta y se echa a correr. Estábamos en la calle 1 hora y no lo encontrábamos. O sea, salió corriendo el cuate y a ver, alcánzalo. Y pues la verdad es que nosotros empezamos a entrar en desesperación, en miedo. Tienes 6 años, nunca ha andado solo en la calle. Bueno, ya anduvo ese día solo. Y como a la hora, ¿no? Lo localizamos, se fue corriendo hasta donde entrenan fútbol. Son como 4 kilómetros. Atravesó calles, puentes. No sé cómo llegó allá. Finalmente, cuando llegamos a donde estaba, pues el primer impulso era abrazarlo, mi amor, gracias a Dios que te encontré. Pero yo sabía que no podía hacer eso. O sea, yo se la tenía que cobrar, porque si ahorita me hace eso, imagínate cuando tenga 10 años. Entonces, yo con toda la frustración del mundo, lloré, me descargué con el señor igual, Ivy, los dos estábamos desesperados. Llegamos a casa, lo senté ahí en la sala y le dije, a ver, Efra, hace 3 días me rompiste una lámpara y te di 3 varazos. ¿Cuántos varazos crees que te tenga que dar por esto que hiciste? Y se quedó así pensando, ¿no? Se lo dije tranquilo, ¿eh? No, pues 4. No, ¿qué 4? No. Bueno, le tripliqué la cuota. Cuando le dije, hizo la misma cara que tú. Así, ¿no? Entonces dije, mi amor, ahí te voy, bájate tu pantaloncito. Para esto déjame platicarte que yo tuve que cambiarle la medida de la vara, no de lo largo, sino de lo ancho. Porque cuando agarramos la vara que venden aquí, se reía el cuate, se carcajeaba. Así de veras, en serio, lo corregíamos y se reía, así no, amor. Hasta le daba risa y le dabas uno y se seguía riendo más. Y todo así de mendigo chamaco, ¿no? Entonces, pues ya agarramos una vara más decente, a esa sí ya le tiene miedo, y pues ni modo, ¿no? Iba como por el cuarto y ya, papá, me duele. Sí, mi amor, yo sé que te duele, también me dolió lo que hiciste, así es que vamos a terminar. Para no hacerte el cuento largo, pues la verdad, pobre chamaquito no se pudo sentar en 3 días. Y no creas que yo lo disfruté, o sea, no lo disfruté, pero como padre es lo que tengo que hacer, tengo que disciplinar a mi hijo porque lo amo, porque si no lo disciplino, y si no le pongo límites, este chamaco se me hace un delincuente y yo no quiero eso para mi vida. Y yo tengo que hacer lo que esté en mis manos para guiarlo para el propósito que Dios tiene para él. Y fíjate lo que dice la Biblia en esto. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Tu función como padre, una de las funciones como padre es disciplinar a tus hijos. Y los padres cometemos errores. Versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios no me disciplina, soy un hijo ilegítimo de Dios. Lo que me legitima como hijo verdadero de Dios es aguantar la vara del Señor, aguantar la disciplina. Y esa disciplina llega en el momento adecuado, en la medida adecuada, por las razones adecuadas. Yo como padre hago lo que creo que es correcto, lo que me imagino que puede funcionar. Y tengo que intentar de una forma y de otra. A lo mejor una cosa no me funciona y tengo que tratar de otra forma. Pero Dios no prueba, Dios sabe lo que yo necesito. Y cuando Dios me disciplina, esa disciplina funciona. Y es una prueba del amor de Dios. Siempre cuando piensas en el rey David, tú piensas, no, era un varón conforme al corazón de Dios. Era un varón que amaba a Dios. Sí, pero más allá de eso, el amor que Dios tenía por David superaba el amor de David por Dios. ¿Sí se entendió eso? O
O sea, era más el amor que Dios tenía por David. Y Dios amaba tanto a David que cuando David hizo una de aquellas, tú te acordarás que siendo un líder de alabanza espectacular, un gran estratega militar, un rey muy, muy prominente para su época, muy querido por la gente, era un hombre popular, amado por la gente, un varón de Dios. Aún con todo eso, David cometía sus fechorías y David tenía su lado oscuro. Y tú recordarás que un día David estaba de ocioso, todo el pueblo sale a la guerra, el ejército sale a la guerra, y David se queda a ver las olimpiadas en su casa, todo el día, hasta el canal de repeticiones, todo el día viendo las olimpiadas. Y en eso se levanta por ahí como a las 5 de la tarde, todo lagañoso, pelos parados, con los boxers así afuera, y se asoma al balcón del Palacio Real. Y de lejos ve a una mujer que se está bañando. Una mujer la observa totalmente desnuda. Y en lugar de darse la vuelta a David y decir, no, ya, yo no tengo que beber de esa copa, yo ya fui al Congreso de un segundo más, hice un pacto de guardarme. En lugar de hacer eso David, pues David le escaneó todo a la mujercita. Y empezó a hacer su fiesta. Y ya te imaginas todo lo que pasó en la mente de David. Y David mandó a traer a esa mujer y tuvo relaciones con ella. El detalle es que esa mujer era casada y su esposo justamente había ido a la guerra. Y entonces David se apasionó carnalmente tanto por esta mujer que perdió la cabeza. Y empezó a maquinar locuras y empezó a desear a esa mujer con una obsesión, que de pronto se le ocurre la grandiosa idea de deshacerse del esposo de esta mujer. Y entonces le manda una carta a su general que estaba en guerra y le dice: toma a este varón que era esposo de Betsabé y ponlo en lo más recio de la batalla, ponlo en lo más fuerte, ahí donde van los hombres más feroces, ahí ponlo. Y cuando el enemigo venga y empiecen a luchar, todos retírense y déjenlo ahí. Imagínate la alevosía, la ventaja y la maldad con la que David estaba actuando en ese momento. Y su general obedeció órdenes y así lo hizo. Y entonces matan a aquel hombre y David se queda con esta mujer. Pero dice la Biblia una frase que es para aterrarse: pero esto fue desagradable a los ojos de Dios. O sea, Dios dejó que corriera toda la historia y Dios dejó a David hasta ver a dónde llegaba. Y yo me imagino a Dios en su corazón doliéndose por lo que David, a quien Dios amaba, estuviera cometiendo tal pecado, tal delito, tal homicidio, adulterio, homicidio, mentira, complot. Ese sí era un complot. O sea, imagínate. Pero eso fue desagradable a los ojos de Dios. Y ahí no terminó la historia. Dios amaba tanto a David que lo disciplinó, le dio con la vara y le dio hasta por detrás de las orejas. Después de que eso pasó, una de las consecuencias que tuvo David de eso, Dios le dijo que ya nunca se iba a apartar la espada de su casa a partir de ese momento. Fíjate, Dios le había dado la promesa de que iba a tener paz todos los días de su reinado, y a consecuencia de ese pecado le dijo: la espada nunca se apartará de tu casa todos los días de tu vida. Nunca volvió a tener paz David. Betsabé se embarazó, ese niño que iba a nacer murió. David nunca volvió a tocar a Betsabé y eso lo dejó marcado, pero como tú no tienes idea. O sea, esa fue la disciplina de Dios. Imagínate que Dios no hubiera actuado en la vida de David y que lo hubiera dejado. David se hubiera convertido en un monstruo, en un tirano, en un dictador. Hubiera hecho con el poder que Dios le había dado, hubiera destruido todas las bendiciones que Dios le había dado. Por eso cuando Dios nos disciplina, muchachos, es porque nos ama y porque Él no quiere que perdamos las bendiciones que Él nos ha dado. Así es que, perdón, si de pronto Dios te disciplina, pues aguanta vara y mantente. Y di: yo tengo que aprender algo de esto. Esto que me está pasando, Dios me quiere enseñar algo. Y aunque yo no lo entienda en este momento,
esto va a traer bendición a mi vida. Así es como funciona. ¿Tengo que entender por qué el Señor me disciplina? No, no tengo que entenderlo, porque eso lo voy a entender muchos años después. Y seguimos leyendo, fíjate lo que dice aquí. Entonces David no era un bastardo, era un hijo, y como era hijo, Dios lo trató como hijo y lo disciplinó. Versículo 9 de Hebreos 11. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Bueno, eso pasaba antes se respetaba. Fíjate que yo veo muchas virtudes en su generación, pero veo un defecto muy grande y se los tengo que decir. Un defecto muy grande es que les cuesta trabajo respetar a la gente adulta. Les cuesta trabajo respetar a la autoridad. Les cuesta trabajo respetar a sus padres. Yo veo mucha falta de respeto hacia los padres en la actualidad, créemelo. Y eso no está bien. Te voy a decir qué es lo que pasó. Ocurre que tus padres fueron educados de una manera muy dura. Pregúntale, si no me crees, pregúntale un día a tus papás. A ellos, a nosotros nos tocó que nada más hacías algo, te volteaban a ver feo los papás, te echaban una mirada y con eso tenías para alinearte, porque ya sabías lo que te iba a tocar. Entonces, como nos educaron de una manera muy dura, crecemos y decimos, nosotros no vamos a tratar así a nuestros hijos. Yo no voy a hacer con mis hijos lo que hicieron conmigo. Y nos vamos al otro extremo y los dejamos que hagan lo que se les dé la gana. Y yo, ¿sabes qué? He recibido mujeres en mi oficina, señoras, porque sus hijos las golpean. Yo no puedo entender eso. Créeme que al día de hoy yo no puedo entender eso. ¿Cómo un chamaco se atreva a levantar la mano en contra de su propia madre y la golpee? ¿Me entiendes? O sea, yo veo ese gran defecto en esta generación. Y tú como hijo de Dios, yo te animo a que no te dejes llevar por esa corriente, que no seas irrespetuoso con la gente adulta, con los ancianos, con tus padres, y que los veneres, y que si ellos te disciplinan, le des gracias a Dios por ello. Déjame decirte también que he tenido chavos en mi oficina llorando, diciéndome cómo me gustaría haber tenido alguien que me regañara, que me pegara, que me corrigiera, para que yo no hubiera cometido tantas tonterías en mi vida. De verdad, más de uno he tenido en mi oficina así. Es que si tú tienes un papá que parece ahí cuchillito de palo, dale gracias a Dios por eso. Y venéralo y hónralo. Eso es bendición para tu vida. Dice aquí entonces, teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero nuestro Padre con mayúscula, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina de Dios es una bendición y nos lleva a alinearnos en nuestra vida, a que no se nos olvide. Dios te ama tanto que no va a dejar que desperdicies tu vida y te vayas. Eso es un engaño del diablo. Cuando un chavo dice, ay, a mí ya no me importa Dios, ya no quiero saber nada, y se va al mundo. Eso es una ficción, porque te tengo malas noticias. Dios ya nunca te va a dejar. Una vez que Dios te toma, una vez que Dios pone su mirada sobre ti, ya nunca te va a dejar. Si no, pregúntale al hijo pródigo. ¿Tú crees que lo que pasó en la historia del hijo pródigo fue casualidad? O sea, el hijo pródigo de pronto se entra en rebeldía con su papá y se le pone al tú por tú, y ya no quiero vivir, ya estoy harto de ti, ya quiero hacer mi vida, dame mi herencia, y toma su herencia y se larga de su casa y se va a vivir perdidamente y empieza a desperdiciar sus bienes. Y dice la Biblia que entonces vino una crisis económica fuerte en aquel lugar. ¿Tú crees que eso fue casualidad? Por supuesto que no. Fíjate todo lo que Dios tuvo que mover para disciplinar a un chavo desobediente, rebelde, impertinente y como le quieras llamar. Dios provocó todo eso. Y era la disciplina y la vara de Dios. Y no solamente vino una crisis, se quedó sin dinero, aquel joven se quedó sin amigos, se estaba muriendo de hambre, nadie le daba de comer, no podía ni comer la comida de los cerdos. Esa era la disciplina de Dios. Y Dios lo hizo porque amaba a ese muchacho.
Si Dios no hubiera amado a ese muchacho, lo hubiera dejado hasta que se muriera de una sobredosis. Pero Dios amaba a ese muchacho y provocó todo eso para que ese muchacho entrara en razón y regresara a su verdadera casa, a donde él pertenecía. ¿Me entiendes? Esa es la disciplina de Dios. Es que no dejes que el diablo te engañe. Es una ficción. Si tú crees que le puedes dar la espalda a Dios, te tengo malas noticias. Eso ya nunca va a pasar. Dios te ama tanto que a donde tú vayas, de ahí te va a sacar el Señor. Y yo te digo en buen plan y como cuates, mejor ni le entres a eso. Mejor no experimentes la vara del Señor. No hay necesidad de eso. Mejor vete por la derecha y en lugar de ser tratado con vara, recibe bendiciones de parte de Dios. Hay otro ejemplo, un profeta también necio y desobediente llamado Jonás. Dios le dice: ve a Nínive. No quiero. ¿Cómo que no quieres? No quiero. Ve a Nínive. No, pues me largo al otro lado. Y el cuate, tú sabes la historia, hizo todo un show, hizo su berrinche, se fue al otro lado opuesto de donde Dios le había mandado. ¿Y qué pasó? Pues ahí viene la vara del Señor. Se sube al barco en primera clase, ahí va tomándose su piña colada Jonás y comiéndose sus camarones grandotes. Y de pronto se suelta la tempestad en el mar. Todo iba bien hasta que viene la tempestad y se empieza aquella cosa a mover y se estaba hundiendo y se rompía aquella nave, es lo que nos dice la Biblia. Y entonces aquellos hombres: no, pues ¿qué pasa? Vamos a echar suertes. Y para mala suerte, la suerte cae a Jonás, ¿no? Él era el que tenía la culpa. Y le dicen: ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Y les declara que estaba huyendo de Dios y les dice: miren, la solución, aviéntenme al mar. Y ya con eso se va a calmar el mar. Pues órale, lo avientan. Y cuando lo avientan sale un gran pez. Yo no sé si era un charalote o yo no sé qué era. No nos dice la Biblia si era. No, salió un gran pez y se lo traga. Y en ese momento el mar se calma. Fíjate todo lo que provocó la desobediencia de Jonás. Pero a Dios no le asusta eso, porque Él tiene una vara con la cual alinear a sus hijos. Se lo traga el pez. Y ya estando dentro del pez, después de 3 días de estar dentro del pez, o sea, el Jonás era bastante duro y necio, el cuate. No entendió. Yo creo que yo con la pura tempestad me hubiera persinado y le hubiera pedido perdón a Dios y ahí muere, Señor, ya. Pero aquel cuate se lo traga el pez. Y hasta el 3er día después de estar en el vientre del pez es cuando empieza a orar y empieza a decir: no, Señor, ya estuvo, ya y muere. Y en ese momento lo guacarea el pez, ¿no? O sea, imagina, hasta pobre pez, ¿qué culpa tenía? Hasta le hizo daño en el estómago tragarse a ese cuate. La vara del Señor. Y yo te pregunto, ¿necesitamos que pase todo eso para que entendamos que Dios nos ama y que ya nunca nos va a soltar? Y que nunca nos va a dejar. Yo creo que no lo necesitamos. Disciplina. Si no tienes padres que te disciplinen, si no tienes quien te discipline en tu vida, disciplínate tú. No tienes pretexto. Disciplínate tú. Si yo preguntara ¿a cuántos les cuesta trabajo la disciplina? Mira, yo soy el primero en que levanto la mano. A mí me cuesta mucho trabajo. Pero es una parte que debemos de trabajar. Por eso estos chavos que ganaron el oro ayer, mis respetos, porque allá hay trabajo, allá hay disciplina. Estaba platicando con un profe de fútbol y me dijo: muchos chavos llegan a fuerzas básicas y hay chavos bien talentosos, pero la disciplina es el filtro, no todos aguantan la vara. Y me platicaba, allí en la concentración nosotros les prohibimos tomar refresco. Y un día vimos a 2 chamacos afuera de la concentración de donde entrenan, estaban tomando refresco. Se acabó, están fuera. Oiga, profe, pero no sea exagerado. No, es disciplina. Y estás fuera. Y al otro día ya no los dejaron entrar. De ese tamaño. Y qué bueno. En el ejército lo que aprende la gente es disciplina. Porque si un soldado no tiene disciplina, pone en riesgo su vida y la vida de los demás. Disciplina. Y Dios busca que nosotros, para que tengamos galardones en nuestra vida, nos disciplinemos. Y sabes una cosa, no es tan difícil, no es tan complicado. Haces lo que tú sabes que debes de hacer y mira, las bendiciones de Dios empiezan a llover en tu vida. Solamente haz lo que tú ya sabes que tienes que hacer. No hay que poner el mundo de cabeza.
Si la responsabilidad que yo tengo en este momento en mi vida es estudiar, haz eso, chavo. Ve a la escuela y ve a estudiar. No vayas a matar clase, no vayas a ponerle apodos a tus compañeros, no vayas a buscar la fiesta. Ve a estudiar. Si estás en un trabajo, cumple en tu trabajo. Si estás en tu casa y tienes responsabilidades en tu casa, que no tengan que andarte correteando a tus papás para que recojas tu cuarto. O sea, hazlo por disciplina, porque eso te va a ayudar en tu vida. Yo les digo, hace poco estaba hablando con un chavo. Este chavo, un caso especial, difícil. Y yo siempre que platico con chavos así en problemas, que se han metido en tontería y media, siempre ubico que ni trabajan ni estudian, ¿no? Esa es la gran tragedia. Entonces ahí yo estoy como disco rayado, trabaja, estudia, trabaja, estudia, trabaja, estudia. Entonces esta semana lo vi y me dijo, mira, ya voy a entrar a la escuela y ya me conseguí un trabajo. Ah, qué padre. ¿De qué vas a trabajar? Voy a repartir volantes. No. Le digo, mira, no quiero menospreciar ese trabajo. Pero tú necesitas trabajar no para ganar dinero, sino para disciplinarte. Necesitas ir a un trabajo donde te pongan un horario, donde tengas un jefe difícil que te exija y que esté sobre de ti y que te cueste trabajo. Eso es lo que necesitas. Entrar a trabajar es aprender disciplina, no nada más para echar cotorreo. Entonces, andar pidiendo dinero en los cruceros, vender paletas, repartir volantes, perdón, eso no es trabajo. Lo que me está diciendo ese chavo a mí es que no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer y quiere seguir cotorreando. Y si va a trabajar un día, qué bueno, y si no va a trabajar, no pasa nada. ¿Me entiendes? O sea, eso no funciona. Disciplínate. Y espiritualmente, más que nunca, muchachos, necesitamos disciplinarnos, más que nunca. No es otra cosa sino una necesidad. No descuides tu comunión con Dios, no descuides la lectura de la palabra. Fíjate lo que dice el último versículo, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es decir, si la disciplina no duele, no sirve. Así de sencillo. Si la disciplina no me cuesta trabajo, no sirve. Es como en el gimnasio, ¿no? Perdónenme, los que van al gimnasio saben, si estás trabajando un músculo y no te duele, estás perdiendo el tiempo. Tienes que ir así en la octava y en la novena y así de, ay, no manches, ya no aguanto. Y te tiene que doler para que sepas que estás trabajando. Si no te duele, no sirve. Así es la disciplina. Yo he tenido en mi oficina padres preguntándome, ¿cómo disciplino a mi muchacho? Y yo le digo, pues no sé, hermano, dele donde le duela. Quítele el internet y el celular. No, porque a mí, Dios. Mira, aún con eso, hay chavos que el papá le dice, pues te voy a quitar el celular. Pues quítalo, me vale. ¿Sí o no? No estoy hablando de ustedes, de otros chavos. Tuve un caso extremo así hace mucho tiempo. Chavo flojo con ganas. Fulanito la tarea. Fulanito la exposición. Fulanito el examen. Hijo, no, de veras me dan ganas de agarrarlo a cachetadas al cuate. Y obviamente pues ya lo íbamos a expulsar de la escuela. Y llega la mamá, no, dele otra oportunidad a mi bebé. Y ya dices, ay, ya entendí por qué este chamaco es así, ¿no? Es que no sé qué hacer con él, profe, me decía la señora. Pues quítale el Xbox, ya se lo quité. Pues sáquelo del fútbol, ya lo saqué. Pues quítale el internet, ya se lo quité y no sé qué hacer. Y yo, válgame. A ver, mire, vamos a una cosa. ¿Qué es lo que más le gusta de comer a su hijo? Oh, pues las milanesas, ok. Ahorita va a su casa, va a la carnicería, cómprese las milanesas más grandes que encuentre y haga una montaña de papas. Y a la hora de la comida, le sirve a su esposo, a su hija, a usted, y él le da un plato de frijoles. Y la señora así, no, yo no puedo hacer eso. Señora, le tiene que dar donde le duela. Y yo veo llenito a su hijo, yo creo que ahí le va a doler. Le digo, es más, mire, es bíblico, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma.
O sea, cuando el chamaco le reclame, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, dale gracias a Dios que te estoy dando de comer, porque tú no estás trabajando y no tienes derecho a esa comida. Entonces, bueno, la señora tuvo una batalla espiritual muy fuerte, peleó con 1000 demonios y finalmente se atrevió a hacerlo. Los primeros 2-3 días, pues el muchacho altanero, pues no me vale, no como. Pero ya después le empezó a pegar en la tripa y se alineó el chamaco. O sea, donde le doliera. Y la disciplina, para que duela, para que funcione, tiene que doler. Por eso dice aquí, la disciplina al presentarse no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina, muchachos, es un ejercicio. Y si se hace constantemente, te deja de costar trabajo. Si tú vas al gimnasio por primera vez el día de hoy, mañana no quiero ver ni cómo te levantas. Pero si sigues yendo, después ya no te va a doler y un día te vas a parar en el espejo y vas a decir, caray, órale. ¿A poco no? Yo los he visto en el gimnasio, llevan 2 días yendo y ya se están viendo acá. Así es, o sea, empieza a haber fruto de la disciplina y se hace parte de tu vida y hay bendición. Hay fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Yo por eso celebro lo que pasó el día de ayer con estos chavos. Me da mucho gusto, me puse la verde, aquí está. Porque es un ejemplo de lo que necesitamos en muchas áreas de nuestra vida. Y que un día vayamos al Ángel a celebrar no un triunfo del fútbol, sino a celebrar las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra vida. Padre, te damos gracias por tu palabra. Para más información y otros materiales, visítanos en www.unsegundomás.com.mx.